En el video de hoy vamos a explorar las secciones cónicas. Para entender un poco sobre nuestro tema, vamos a explicar qué son las secciones cónicas. Para lograr introducirnos al mundo de las secciones cónicas, debemos saber que se le conoce como sección cónica a la curva que se obtiene al cortar un cono con un plano. Y dependiendo de la inclinación del corte, se pueden llegar a obtener 4 tipos de curvas. ¿Cuáles son? Circunferencia, hiperbola, elipse y parábola. El día de hoy nos estaremos enfocando en explicar cada una de ellas con sus propiedades y características, además de conocer cómo se representan y cómo son aplicadas en nuestra vida cotidiana. Sin más que decir, damos inicio. ¿Qué es la circunferencia? Se obtiene cuando un plano corta a un cono de manera perpendicular al eje del cono. También es conocida como un conjunto de puntos que se encuentra a una distancia fija, dando inicio en un punto llamado radio, hasta el punto llamado centro. El radio puede representarse con cualquier número positivo y en el centro un plano cartesiano puede ser cualquier punto. La elipse, ¿qué es? Se obtiene cuando un plano ligeramente inclinado corta un cono en una sola hoja del mismo, pero el plano no llega a ser paralelo a ninguna generatriz. La línea recta que gira alrededor de un eje fijo forma una figura como el cono o el cilindro. También se define como el conjunto de puntos para los cuales la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos. Y ahí podemos ver un ejemplo de la elipse. La parábola, que es cuando un cono es cortado por un plano paralelo a una generatriz. Es definido como un conjunto de puntos que están a una distancia igual de un punto fijo, llamado foco, y de una línea recta fija, llamada directriz. La parábola puede abrirse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la orientación de la directriz y el foco. Y ahí podemos ver un ejemplo de la parábola. La hipérbola, que es, esta sucede cuando un plano corta las dos hojas de un cono. También puede definirse como la diferencia de distancias a los focos constantes y también cuenta con dos ramas abiertas en direcciones opuestas, así como lo estamos viendo en la imagen. Ahora hablaremos de las características de la circunferencia. En primer lugar, tenemos que se caracteriza por ser una de las figuras de mayor uso por parte de las personas en distintos momentos o ámbitos de su vida. Veremos un ejemplo interesante más adelante en este video en las aplicaciones de la vida cotidiana. Su segunda característica es que es una línea cerrada y curva simétrica, porque cuenta con diferentes tipos de ejes simétricos. Y su tercer característica es que puede encontrarse múltiples polígonos rectangulares, debido a que al tocar sus puntos puede dibujarse perfectamente una circunferencia. Ahora hablaremos de los elementos de la circunferencia. En primer lugar está el centro, que valga la redundancia, es el punto central y está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. Luego tenemos el radio, que es el segmento de recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. El diámetro, que es mayor cuerda que une dos puntos de una circunferencia, y luego la cuerda, que es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Continuando con los elementos, tenemos la recta secante, que corta dos puntos cualesquiera de una circunferencia, y la recta tangente, que toca la circunferencia en un solo punto y es perpendicular a un radio. Y aquí tenemos una imagen que representa todos los elementos con los que cuenta una circunferencia. Ahora hablaremos de las características de la elipse, que en primer lugar tenemos que cuenta con dos puntos focales llamados focos. Su segunda característica es la excentricidad de la elipse, que se encuentra entre 0,1, y tercer característica es que la suma total de cada distancia desde un punto de la elipse a los focos es constante. Esto quiere decir que tiene un valor fijo. Luego tenemos que cuenta tanto con un eje mayor como con un eje menor, y su última característica es que la intersección del eje mayor y el eje menor es el centro de la elipse. Y en la siguiente imagen podemos ver dónde está ubicado el eje menor y el eje mayor, el foco, los dos focos de la elipse y el centro.
Ahora hablaremos acerca de las características de la parábola. En primer lugar, tenemos que el foco de la parábola siempre está ubicado en la parte interna de la curva, mientras que la directriz siempre está ubicada en la parte externa de la curva. Su segunda característica, es que la distancia desde cualquier punto de la parábola, no importa dónde esté, pero va a ser la misma que la distancia desde ese mismo punto hasta la directriz. Ahora, como su tercer característica es que el vértice es el punto más extremo de la parábola y ya puede ser el punto más alto que tenga o el punto más bajo que pueda tener. Y como último punto tenemos las características de la hipérbola. En primer lugar tenemos que su excentricidad es mayor que 1. En segundo lugar tenemos que la diferencia de cada distancia desde un punto en la hipérbola a los dos focos es constante. Esto quiere decir que tiene un valor fijo y que las hipérbolas tienen dos ejes de simetría. Un eje que pasa a través de los focos y el otro eje que es perpendicular al primero. Ahora vamos a continuar con las propiedades de las secciones cónicas. En primer lugar tenemos que una circunferencia, los arcos comprendidos entre dos cuerdas paralelas son de igual medida, como vemos en la imagen. La segunda propiedad de la circunferencia establece que todo radio perpendicular a una cuerda biseca a dicha cuerda y los arcos que subentiende, como podemos notar en la imagen. Y como tercera propiedad de la circunferencia tenemos que en una misma circunferencia, si dos arcos de igual medida, sus cuerdas correspondientes son de igual longitud y además dichas cuerdas equidistan del centro, como podemos notar en la imagen. Ahora hablaremos sobre las propiedades de la elipse. Su primer propiedad es que tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en el punto medio, que es el centro de la curva. El eje mayor AB se suele denominar eje real y se representa por 2A. Se da la peculiaridad de que los focos de la elipse siempre están sobre este eje. El eje menor CD se representa por 2B. La distancia entre los focos se suele expresar como 2C. Así pues, entre A, B y C siempre se cumple que la A al cuadrado es igual a la suma de B al cuadrado y C al cuadrado. Ahora hablaremos de la segunda propiedad de la elipse, que establece que las rectas que unen cualquier punto que es representado por la letra P sobre la curva de la elipse con los focos es lo que se le conoce como radios vectores. Siempre se cumple la propiedad de que la suma de ambos radios vectores es igual a la longitud del eje mayor. Continuando con el tema de las propiedades, ahora veremos las propiedades de la parábola. La primera propiedad establece que toda parábola tiene un eje de simetría que pasa por su vértice y es perpendicular a su directriz. Este eje divide la parábola en dos mitades iguales, de manera que a cada punto en un lado de la parábola tiene un punto correspondiente en el otro lado, como podemos ver en la imagen. La segunda propiedad de la parábola es la propiedad reflectiva, que establece que cualquier rayo de luz que entra paralelamente al eje de simetría de la parábola se refleja hacia el foco. Asimismo, cualquier rayo que emane desde el foco se reflejará y saldrá de la parábola de forma paralela al eje de simetría y se puede observar en la siguiente imagen. Para finalizar con el tema de las propiedades de las secciones cónicas, hablaremos de la hipérbola. Su primer propiedad es la simetría, ya que es simétrica respecto al eje transverso y a su eje conjugado. Aquí en la imagen podemos notar el eje conjugado está representado con color azul y el eje transverso que está representado con el color verde. Como en las últimas propiedades de la hipérbola, tenemos que puede intersecar otras curvas y líneas en distintos puntos y la convergencia a la elipse, que a medida que los valores de A y B se acercan, la hipérbola se asemeja cada vez más a una elipse. La sección cónica de la circunferencia se obtiene cuando un plano interseca un cono de forma perpendicular a su eje. Esta se obtiene por la intersección de un cono circular recto doble y un plano. Dicha sección plana, al encontrarse perpendicularmente al eje del cono, se obtiene una circunferencia. Dado esto, representamos su ecuación cónica como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde h y k es el centro y r es el radio. La sección cónica de la elipse está conformada por un eje mayor y un eje menor. El parámetro es la distancia del centro al vértice del eje menor. El parámetro A es la distancia del centro al vértice del eje mayor.
Y el parámetro c es la distancia del centro a uno de sus focos, y bajo el concepto de la elipse se dan sus respectivas ecuaciones. La ecuación cónica se representa como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde h y k es el centro, a es el semieje mayor y b es el semieje menor. La sección cónica de la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada bisectriz. La ecuación cónica de la palabra se expresa de la siguiente manera: y igual a por x menos h al cuadrado más k, o x igual a y menos k al cuadrado más h, donde h y k representan la vértice, y la forma estándar de una parábola es y al cuadrado menos 4ax o su variación, x menos h al cuadrado, que es igual a 4p h menos k. La sección cónica de la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tal que la diferencian de sus distancias a dos puntos fijos del mismo plano y es constante. Dichos puntos se llaman focos, ya que sus elementos se dividen en centro, focos, eje real, eje imaginario, y su ecuación se representa de la siguiente manera. Su eje horizontal es igual a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, y su eje vertical es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado, y ambos dan el resultado de 1. Tenemos cómo funciona la forma parabólica. Se está atentamente aprovechada de una propiedad geométrica clave. Estas son como círculos para reproducir órbitas planetarias, trayectorias elípticas, leyes de Ripley, lentes arquitectura, distribuyen fuerzas en cupular, corrigen erecciones ópticas, etc. Tenemos aquí otro ejemplo de la circunferencia. De la circunferencia, ruedas y balones forman esencial para movimiento eficiente y estándares de tamaños, mucho diferente. De elipse tenemos como órbitas planetarias, trayectorias elípticas, leyes de etc. Tenemos también, como les decía, tenemos el eclipse, que básicamente es orbital planetaria. Ahora estamos por la hiperbola, que sería trayectorias especiales, cometas y sondas Singer, rutas hiperbólicas y torres nucleares forman hiperbólica, optimizada enfriamiento y resistencia. Tenemos la parábola, que esa ya la expliqué, que decía que eran antenas de parabólicas de televisión satelitales, concentran en señales en el foco para mejorar la reproducción, foros de autos, reflectores parabólicos, proyectos de luz, enlaces paralelos. Son hornos solares, alcanzan altas temperaturas al centrar rayos solares en el foco circunferencia. Ruedas y balones forman especial para movimientos eficientes y estándares de tamaño, de orificio central circular para reproducción. Eso sería todo. Gracias. En el ejercicio número 11, que sería 25x al cuadrado más 36y al cuadrado igual a 1, se reescribe como podemos ver en pantalla. Sus características son: elipse es horizontal, como podemos ver. Su centro es 0,0, su semieje mayor es 1 sobre 5, su semieje menor es 1 sobre 6, su eje mayor es sobre eje X y su eje menor es sobre eje Y. Las características que podemos observar en la gráfica, podemos observar que es un óvalo extendido a lo largo del eje X con los focos alineados horizontalmente y su centro exacto en el origen.